El tema del español fue porque siempre, desde que estaba en bachillerato, que estaba estudiando, siempre tuve mi cercanía con la lectura. Recuerdo que me daban clase en bachillerato de historia y de geografía. Eran dos materias que me gustaban mucho por toda la temática que tenía que ver con la literatura, con las letras, con la historia. Y yo creo que por ahí empezó como ese querer seguir como esa misma línea de lo que es el aprender por medio de la literatura. Bueno, mi inicio en el colegio fue por intermedio de una prima hermana que trabajaba acá en el colegio siendo líder de español, y ella le resultó una oferta de empleo por otro lado. Me llamó y me dijo que si me interesaba entrar al proceso acá de admisión, y así fue como comencé, fue por medio de ella, y vine acá en el año 2015 a iniciar año lectivo 2015-2016. Es un cambio bastante sustancial porque uno en el día a día se va dando cuenta que los lugares le van dando a uno como ese derrotero de aprendizaje, de crecimiento, y eso lo he vivido en el colegio canadiense, a diferencia de otros colegios donde había laborado, y aquí encontré un espacio diferente, principalmente como el ambiente laboral, un ambiente muy amplio para uno trabajar, muy ameno, muy dispuesto con todas las personas. Principalmente es un campo abierto para el trabajo, es decir, si yo tengo en mis manos una planeación estratégica para desarrollar durante un periodo dentro del colegio canadiense, yo he podido desarrollarla, y no solamente en los grados donde doy clase, también lo he vivido con los demás docentes del área, donde podemos desde la parte estratégica, lo que decía ahora, la planeación, tener muy organizadas las actividades, se pueden realizar. Entonces es muy importante esa parte de trabajo abierto que yo puedo desarrollar dentro de mi clase. O sea, no tengo como alguien que me esté diciendo eso no se puede hacer. Siempre y cuando esté bien estructurado, se puede realizar y se pueden lograr muchas cosas. El reto número uno del área lo tiene directamente con la tecnología, con todo lo que tenga que ver con los avances tecnológicos. ¿Por qué? Porque día a día vemos que el mundo digital nos acompaña más, y dentro del área nosotros hacemos como una lucha, hacemos una pelea constante de tener herramientas físicas aún en el área que son muy importantes, como el libro en literatura, como a veces tener la hoja y el papel para poder escribir. Y tenemos que empezar a ambientarnos mucho, y es empezar como a dosificar ese trabajo y tener muy en cuenta que así la tecnología esté con nosotros, nos acompañe, el área sigue siendo importante, porque siempre, así sea de matemáticas, sea de ciencias, sea de sociales, desde el español es que se enseñan todas las bases que son lectura y escritura. También lo que es la parte de la formación del pensamiento y todo lo que es la resolución de problemas, todo parte desde la lengua materna. Entonces ese reto es bastante grande y lo estamos viviendo desde hace días. Yo creo que quienes llevamos ya ratico en la educación vemos que en el cambio de siglo, desde el siglo XX hacia acá, nos hemos visto damnificados por esa parte tecnológica en el área. Siempre hay que tener en cuenta que el enamorar a un estudiante por la literatura o para que lea, tiene que partir uno de referencias. Las referencias son hablarle al estudiante antes de decirle léete el libro. Entonces esa referencia parte principalmente del autor. Y cuando uno conoce el autor, uno conoce más la obra. Y pongo un ejemplo con Franz Kafka y la Metamorfosis. Hay un gran error que se comete de pronto en ambientes literarios, y es darle al estudiante el libro La Metamorfosis y que la lea así a carta abierta, sabiendo que ella tiene un preámbulo escrito por el mismo Franz Kafka que se llama Su vida, o sea, la vida de él. Pero él la escribe de una manera muy metafórica, y por eso muchas veces el estudiante no la entiende. Entonces tiene que entrar uno a dar referencias, a hablar del escritor como tal, para que el estudiante venga y entienda mucho lo que hay escrito en el libro. Y pasa no solamente con Franz Kafka, pasa con la mayoría de escritores. Entonces hablar de referencias es muy importante. Hablar de la parte de la enseñanza que da la literatura es muy importante, como por ejemplo la cultura, conocer de la religión, conocer de la política, conocer de la parte social, conocer del mundo en sí por medio de la literatura. Es un ambiente muy chévere. La literatura nos lleva a nosotros a diferentes campos, nos lleva a las otras artes, nos lleva a la arquitectura, nos lleva a las artes plásticas, nos lleva al cine. Entonces es empezar a empapar al estudiante desde ese aspecto para que diga, ve, sí, es interesante leerlo. Entonces de esa manera uno puede como romper un poquito ese hito feo que tienen sesgados los
el estudiante de nuestro medio para tener tanta apatía a leer, a la literatura. El tema de la escritura parte en su esencia desde los primeros grados, pre-kinder, kinder, primero, segundo, donde se empiezan como a formar esos pequeños escritores, dándoles esos tics de animación a la lectura. Cuando llegué yo al colegio, yo vi que el programa que tenía el colegio, que se llama Cuéntamelo Todo, empezamos a ver que habían trabajos muy interesantes de niños escritores. Empezamos a seguir ese trabajo y reconocer en ellos esa labor de lo que es escribir. Cuando uno quiere persuadir al estudiante en la escritura, es bueno hablarle de lo que él ha vivido, es decir, anécdotas, y uno decirle escríbalas, y uno decirle después de escribirlas, nárrelas. Entonces la escritura partiendo de ahí se crea bastante interesante. ¿Qué ha pasado? Con el tema de la pandemia bajó mucho el nivel de escritura en los estudiantes. Vemos ahora que hay pereza para escribir, hay una apatía para escribir, pero es porque los estudiantes en el tiempo del aislamiento estuvieron netamente trabajando la parte digital. Entonces ya la escritura, que es muy diferente escribir desde mi computadora, coger lápiz y papel, se ha perdido mucho en ese enfoque. Y la imaginación la da más fácil un lápiz y un papel que el mismo computador. Y nos vamos dando cuenta de esa manera, como llamémoslo así, esa grieta que nos dejó la pandemia se ve reflejada en muchos estudiantes en este momento. Yo recomendaría siempre, 1, 2 y 3, recomiendo La Divina Comedia, Dante Alighieri. Es un libro que desde su trascendencia en la historia marca un hito muy reconocido en varias esferas, en el ambiente cultural y principalmente en el religioso.